Ya está listo, doctor, cuando Bueno, quiera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no es cierto? Nuestro director honorario, que es el doctor Altamira Gijena, que siempre nos entusiasma y nos acompaña, y a quien le tenemos un gran reconocimiento y gratitud a todos y a cada uno de ustedes, por supuesto a los expositores de hoy, que siempre nos deleitan con exposiciones inteligentes y amenas, sobre todo amenas. Así que el instituto se mantiene, se va a mantener y seguirá manteniéndose, y ahora le vamos a incorporar esta actitud de ser, estar muy atento a las novedades que ocurren y a los leading case que resuelva la Corte. Inclusive ahora es fácil tener acceso a la Corte norteamericana y a las Cortes interamericanas de derechos, que siempre tienen novedades realmente interesantes, así que están todos invitados para traernos esos casos. El derecho se ha globalizado muchísimo y, como enseña Sabino Cassese con mucha sabiduría, a medida que se globaliza, hay instituciones que se incorporan, que son universales, y se refuerzan las instituciones locales, porque se valoran más, se ponen más de resalto. Entonces, culturalmente, la universalidad y el localismo le dan riqueza a la naturaleza de los derechos. Bueno, no les quito más tiempo, las dejo en uso de las palabras. No sé cuál es el orden que han elegido nuestras oradoras de hoy. Primero habla Inés, entonces. Irma. Voy a empezar yo. Empieza Irma. Que, bueno, muchas gracias y adelante entonces. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Palazzo, por la invitación. Doctora Oliviana Villafañe, por todo su trabajo para organizar, y a todos los que están presentes. Bueno, el tema sobre el que hoy vamos a hablar, la doctora Ortiz y yo, se denomina la tutela constitucional y convencional de los humedales. El derecho ambiental, como ustedes saben, pertenecen al derecho de tercera generación, y que están en la agenda global de la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo desde 1972, y que identifican al hombre como integrante de comunidades más amplias. También nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Eso nos plantea un dilema. Por un lado, el desarrollo. Por otro lado, ¿no es cierto?, el cuidado del ambiente con miras a la equidad intergeneracional. La cuestión ambiental, a partir de este artículo de la Constitución, también introdujo la consideración de iniciativas legislativas que establecieron presupuestos mínimos para el logro de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, la Ley 25.675. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de los humedales. ¿Qué son los humedales? La Convención de los Humedales lo define como extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de 6 metros. Quiero decirles que el convenio para la protección de los humedales se llevó a cabo en el año 1971 en una ciudad iraní llamada Ramsar, y entró en vigencia en el año 1975. Es un acuerdo intergubernamental que le da el marco para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. El 2 de febrero de 1997 se estableció que es el Día Mundial de los Humedales.
¿Por qué son importantes los humedales? Porque reducen los riesgos de los desastres ante inundaciones, tsunamis, ciclones, huracanes y también sequías. Bueno, esta convención de Ramsar hoy tiene 168 parques contratantes, ¿no es cierto? Nuestro país se adhirió después a través de 2 leyes. Bueno, hoy yo me voy a referir a un fallo de la Corte Suprema, de nuestra Corte Suprema. También tenía otro de Chile, pero prioricé este porque me parece que, después que ustedes escuchen, este fallo marca un hito en materia ambiental, porque no solamente va a hablar de la protección del ambiente, de los humedales, sino también del amparo como la vía adecuada para la protección del ambiente, y fundamentalmente, que a nosotros nos interesa mucho, de la tutela judicial efectiva. Bueno, en este caso, Majul Julio, vecino de Gualeguaychú, interpuso amparo colectivo en contra de la Municipalidad de Puerto General Belgrano, de la empresa Altos de Unzué y de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no es cierto?, dice, con el objeto de prevenir un daño inminente y grave para toda la comunidad de Gualeguaychú y de Puerto General Belgrano, y también de las zonas aledañas. En razón de las obras, ¿no es cierto?, que fueron autorizadas, eh, cuya denominación es Amarras de Gualeguaychú, se trataba de la construcción de un barrio privado muy grande, con numerosos lotes, con un hotel de 150 habitaciones, y ese proyecto se encontraba enclavado en la municipalidad de Puerto General Belgrano, en la ribera del río Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué. Justamente, a través de la ordenanza Yaguarí-Guazú y la ordenanza florística de Parque Unzué, esa zona había sido declarada área natural protegida, ¿cierto? Sin embargo, la empresa, aún antes de ser aprobada la evaluación de impacto ambiental, empezó a realizar obras causando daños a la flora y al ambiente. Realizó tareas de desmonte, destruyó montes nativos, realizó también levantamiento de diques, amenazando seriamente a los habitantes de la zona cercana, porque en caso de lluvia se verían inundados. Además, el emplazamiento de ese barrio también iba a causar perjuicio por el gran movimiento vehicular entre el barrio Amarra con la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, sostuvo Majul que también la municipalidad de Gualeguaychú había presentado en sede administrativa un reclamo, pidiendo la suspensión de los efectos del acto. Pero Majul se diferencia diciendo que el amparo pretende no solamente no solamente la suspensión de los efectos del acto, sino la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de las obras. ¿Y por qué solicita que se lo declare nulo? Porque viola el artículo 41, 43, 75, inciso 17 y 19 de la Constitución Nacional y 56 y 83 de la provincia de Entre Ríos. También solicitó que se ordenara a la Municipalidad de Puerto General Belgrano que no autorice la obra y que había accionado el amparo en virtud de la inacción de las autoridades pertinentes. Posteriormente amplió su demanda. La demanda se dirigía también a la empresa Altos de Unzué para que reparara los daños que ya se habían producido, como algo, en algunos casos, irreversible para la comunidad. También contra
Municipalidad de Puerto General Belgrano por ser responsable de la autorización a la que calificó de ilegal para que se construya ese emprendimiento Amarras, y contra la provincia de Entre Ríos, Secretaría de Ambiente, para que declare nula la resolución que autorizó a la empresa a continuar la obra. El juez de primera instancia acogió el amparo colectivo, y citó como tercero a la Municipalidad de Gualeguaychú. El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de esa resolución y devolvió todo lo actuado de vuelta al juez de primera instancia, porque dice que fue dictada bajo las normas de una ley de amparo que fue derogada. Entonces, el actor volvió a ampliar la demanda, mejoró su fundamentación y expresó que se pretendía que se declarara nula la resolución 340 barra 15 de la Secretaría de Ambiente, en razón de que se otorgó a la empresa un certificado de aptitud ambiental infundado y de carácter condicionado. También le advierte al juez que la Municipalidad de Gualeguaychú había también presentado un recurso de apelación, un recurso jerárquico de apelación en el expediente administrativo. Bueno, sostuvo Majul que las inconveniencias del proyecto Amarras nacían justamente de ocupar una parte del territorio cuya función natural es amortiguar parte del agua esparcida sobre ella durante las crecidas del río Gualeguaychú, absorbiendo millones de metros cúbicos de agua por su estructura de humedal, no inundado permanentemente. Por eso había interpuesto ese amparo ambiental colectivo como afectado para el artículo 41-43 y solicitó que se convirtiera en un proceso colectivo con fundamento, con el alcance que se le dio a los casos Herzig y Alavi. Dice que también que la Secretaría de Ambiente no había cumplido con sus deberes de protección del ambiente, violando el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente. Y entonces solicitó una medida cautelar con el objeto que se suspendan las obras. El juez de primera instancia, en lo civil y comercial número 3 del Poder Judicial de Entre Ríos, tuvo por promovida la demanda a la acción de amparo ambiental, le otorgó el trámite de proceso colectivo, citó como tercero a la Municipalidad de Gualeguaychú y hizo lugar a la medida cautelar. Posteriormente se presentan los demandados y apelan, ¿no? Pero también el juez de primera instancia hizo lugar a la acción colectiva y ordenó el cese de obras. Condenó solidariamente a la empresa Altos de Unzué, la Municipalidad de Puerto General Belgrano y a la provincia de Entre Ríos a reparar el daño ambiental, a recomponer en el término de 90 días, y designó a la Dirección de Medio Ambiente de la Ciudad de Gualeguaychú para controlar dicha tarea. Se también declaró nula la resolución 340-2015 de la Secretaría de Ambiente. Bueno, pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por la municipalidad, por la empresa y la provincia de Entre Ríos, y rechazó la acción de amparo. ¿Cuál fue el argumento en este caso? El argumento era que la Municipalidad de Gualeguaychú ya había interpuesto un recurso, entonces consideró que este amparo era un reclamo reflejo, por lo tanto era inadmisible la vía del amparo, porque debía continuar en sede administrativa lo que se había reclamado. Agregó que para eso existía un procedimiento administrativo en donde la autoridad administrativa tenía competencia y que además la autoridad administrativa estaba evaluando los temas técnicos que incumben la materia ambiental.
y además sostuvo que se había otorgado un estudio de impacto ambiental condicionado. En consecuencia, dijo, no hay peligro inminente que autorice a obviar la vía administrativa. Que era inadmisible el amparo y tenía que evitar decisiones sobre idénticas cuestiones. Contra esa decisión interpuso Majul recurso extraordinario cuya denegatoria produjo la siguiente queja. ¿Qué es lo que dice Majul? Lo primero que dice, bueno, en este caso que el fallo es equiparable a definitiva porque ocasiona un perjuicio de tardía irreparable o dificultosa reparación, que afecta a la salud y afecta el agua potable, que había daño ya producido al ambiente. Sostuvo que el tribunal desconoce los hechos, las pruebas y los daños producidos, y no tuvo en cuenta la protección al ambiente sano y equilibrado, a la preservación de la cuenca del río Gualeguaychú y el valle de inundación. También dijo que la sentencia es arbitraria, porque resolvió prescindiendo de las reglas de la lógica, contraria a la ley y a los derechos involucrados, con grave afectación de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 31, 41, 43 de la Constitución Nacional, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, el artículo 1975 y 240 del Código Civil y lo que establece la Ley del Ambiente. El 1975 del Código Civil habla de que no se puede realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas o modifique su dirección o su velocidad. Y el 240, como lo conocemos, que habla del goce de los derechos individuales sin alterar, que no debe alterar el de los derechos colectivos. Y además se diferenció del reclamo de la municipalidad, porque dijo que la municipalidad pretendía la suspensión de los efectos del acto. En cambio, con el amparo se buscaba la nulidad absoluta de esa autorización otorgada. Y además se buscaba la reparación del daño ambiental. Así que el objeto del amparo era la recomposición del ambiente al estado anterior. Bueno, en este caso el recurso extraordinario se declara admisible. Y bueno, en este caso, sí, a pesar de tratarse de una cuestión donde la regla impuesta por la Corte acerca de los recursos de orden local corresponde a la jurisdicción local, en este caso constituye una excepción, porque lo resuelto, dice, no constituye una derivación razonada del derecho vigente, y además dice que lesiona las garantías constitucionales y el derecho a la tutela judicial efectiva. En resumidas cuentas, posteriormente luego habla también de un rigorismo formal, ¿no es cierto?, del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Además la Corte, ¿no es cierto?, analiza el hecho de que antes de la evaluación del impacto ambiental, la empresa ya realizó obras que dañaron el ambiente. Además, dice, el tribunal local no tuvo en cuenta que la pretensión del actor por vía del amparo, además del cese de las obras, era la recomposición del ambiente. Además, había dicho, por lo tanto, dice él, dice la Corte, no resulta un reclamo reflejo como sostiene el tribunal local. En conclusión, sostiene la Corte que el Tribunal Superior, al dar primacía a la vía administrativa y rechazar el amparo ambiental, incurría en un exceso
ritual manifiesto y vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. También dice que en asuntos concernientes a la tutela de daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio, que sin trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en su carácter instrumental de medio a fin, y que en este caso se produce una revalorización de las funciones del tribunal, al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador. Además dice que el Tribunal Superior omitió considerar el derecho a vivir en un ambiente sano, artículo 41 de la Constitución Nacional, que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. También dice que la cuenca hídrica es una unidad en la que se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y un ambiente en particular. Aquí también el juez dice la Corte, no voy a repetir, la Corte vuelve a dar la definición de humedales y también hace una valoración de la Convención de Ramsar, porque se refiere a los humedales como tierras anegadas periódicamente como resultado del desbordamiento de los ríos, y que entre sus funciones está el control de crecidas, de inundación, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y por ende el peligro de la inundación aguas abajo. Conviene destacar también la protección con respecto a las tormentas, respecto a los acuíferos y sedimentos y agentes contaminantes. En conclusión, la Corte resalta la necesidad de la protección de los humedales. En el artículo 12 resalta que el artículo 12 de la ley 9.718 declaró área natural protegida a los humedales del departamento de Gualeguaychú, en donde justamente se sitúa el proyecto del barrio Amarras, y que los humedales tienen protección del Comité Ramsar de la Argentina, entre otros organismos. Entonces, al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y de un humedal, también dice la Corte se debe valorar el artículo 40 de la ley 25.675, que establece el principio precautorio, ¿no es cierto? Y además que dice que los jueces acá tienen que aplicar el principio indubio pro natura, que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera que favorezcan la protección y conservación al medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. En conclusión, dice también, el Superior Tribunal contraría esa normativa, también contraría el artículo 32 de la Ley General del Ambiente 25.675, que establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo. Y por último, en tales condiciones, lo resuelto por el Superior Tribunal afecta de modo directo e inmediato también al debido proceso objetivo. Al artículo 18, en razón de que consideró que la acción de amparo no era la vía y no valoró que el objeto de dicha acción era más amplio que el reclamo de la Municipalidad de Gualeguaychú en sede administrativa y se había producido una alteración negativa del ambiente. Por eso, deja sin efecto la sentencia del Superior Tribunal y hace lugar al recurso extraordinario. Creo que acá, con respecto a este fallo,
considero que marca un hito también, después de Mendoza, en el tema de la protección del ambiente, ¿no? Porque por un lado, la admisión de la vía del amparo, ¿no es cierto?, para la protección del ambiente. Por otro lado, el tema de la valoración de la facultad de los jueces. Y en este caso también, en una parte del fallo, habla también de la inacción de las autoridades administrativas. Y también habla también de que los jueces deben ponerle límite, ¿no es cierto?, al poder administrador cuando se trata de la vulneración, ¿no es cierto?, del derecho ambiental. Cuando se trata también de la protección de los humedales, que cumplen una función tan importante. Fíjense que dice que actualmente los humedales, hay destrucción de mucho más humedales que de bosques, y que la función que cumplen los humedales es tan importante, tanto en épocas de inundaciones como también en épocas de sequía. Así que bueno, realmente me pareció un fallo excelente y que a partir de ahora sienta jurisprudencia, ¿no? Sobre todo en cuestiones similares, ¿no?, para la protección del ambiente. Además de este fallo tengo otro, pero lo voy a dejar para que la doctora Ortiz pueda hablar de un tema tan importante como el que tiene que hablar también en el día de hoy. Gracias, Liz. Bueno, vamos a... Bien, ven bien, ¿verdad, Liliana? Sí, Inés, sí, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias. Se ve perfecto. El motivo de traer el tema de los humedales es porque el 1 de mayo la Secretaría de Ambiente terminó una etapa muy importante a nivel provincial que da inicio a lo que es el nacimiento del Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce. Yo no sé si alguien en su biografía profesional ha formado parte de todas las acciones y de los procedimientos administrativos previos a la creación de un parque nacional. Doctor Palazzo, doctor Altamira Gijena, ¿ustedes han podido ver de cerca un procedimiento que da nacimiento a un parque nacional? Es algo que todos lo celebramos porque, en definitiva, desde el punto de vista de la tutela constitucional y convencional de los humedales, el Bañado de Mar Chiquita va a ser uno de los humedales más importantes del mundo. El humedal Laguna Mar Chiquita y Bañados de Río Dulce, así se llama oficialmente, es la laguna salada más importante y más grande de América Latina, la quinta a nivel mundial. Su extensión terrestre geográfica alcanza más de 900.000 hectáreas y es un ecosistema íntegro en el cual conviven a más de 400 especies de animales, algunas de ellas en peligro, como es el aguaraguazú y el lobito de río. La biodiversidad que tiene, voy a correr el cartel, la biodiversidad que tiene la Laguna Mar Chiquita la convierte en un lugar único, tan único, que alberga el 70% de las especies de aves registradas en la República Argentina. La organización no gubernamental que viene trabajando intensa y seriamente en esta área geográfica es Aves Argentinas, así se llama la ONG, y es la ONG más antigua registrada en el país.
Como dijo Liz, la Laguna Mar Chiquita hoy es una reserva provincial y fue declarada sitio Ramsar en el 2002. ¿Por qué fue declarada sitio Ramsar? Esperen. Porque ¿qué características tiene? Es una cuenca cerrada alimentada por tres ríos, el río Dulce o Salí, el primero Suquía o el río segundo o Sanaes. Significa, encierra este concepto de ecosistema complejo donde existe una gran diversidad de ambientes, desde el espejo de agua salina, los cauces de los ríos, las lagunas permanentes y temporarias, las playas barrosas, los matorrales de arbustos y cardones. Es una continuación del bosque de tipo chaqueño y el espinal que cruza a nuestra provincia por la zona norte. Tiene las salinas, los amplios pastizales y sabanas inundables. Todo este conjunto se completa con una flora, fauna y recursos hídricos que componen, como ha definido la Corte en el caso Majul, una unidad sistémica, y esto tiene mucho que ver desde el derecho ambiental. Es tal el cambio del paradigma con respecto a la forma de ver los sujetos de derecho, que la Corte en dos recientes fallos, una es Equística y el otro es Saavedra, habla ya del concepto ecocéntrico del sistema jurídico en materia de derecho ambiental, lo que significa que elevar a la Laguna Mar Chiquita a una condición de parque nacional y sobre un concepto ecocéntrico del derecho nos va a convertir a este nuevo paradigma en que la propia naturaleza pasa a ser ella misma sujeto de derecho. Como dijo Liz, el nombre de la convención, que es tan importante, es por la ciudad de Irán donde se suscribió. Tenemos en el mundo 2.421 sitios Ramsar, que suponen 254 millones de hectáreas. ¿Qué son los humedales? Bueno, Liz ya lo anticipó. Podemos clasificar a los humedales en continentales y costeros. Los continentales incluyen los acuíferos, los lagos, los ríos, arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras de inundación y pantanos. Y los humedales costeros incluyen todo el litoral, los manglares, marismas de aguas saladas y aguas dulces, estuarios, albuferas, lagunas litorales, praderas de pastos marinos y arrecifes de coral, como es, por ejemplo, el arrecife de coral en lo que es el norte de Australia, el arrecife de coral más importante, en Cairns. ¿Por qué el Tratado de Ramsar? ¿Cuál es el problema? Ya en el año 1971, la preocupación se remonta al año 1900 y desde entonces hasta ahora se han perdido el 64% más de los humedales del planeta. Todo viene concomitante con el cambio climático y, por ejemplo, en la Argentina, donde está el Parque Nacional más extenso, que es el Parque Nacional de los Glaciares, que también tiene una involución en cuanto a la superficie de los hielos. Las causas de la degradación, por supuesto, tienen que ver con un cambio de uso de tierra, una agricultura que se ha intensificado al igual que el pastoreo, la derivación de las aguas para la construcción de represas y diques, canalizaciones y obviamente el propio desarrollo humano, con lo que significa el desarrollo urbano y al lado de la mano del desarrollo urbano, la necesidad de infraestructura y la construcción de obras de infraestructura. ¿Qué tiene que tener un humedal para poder ingresar a la categoría internacional del Tratado de Ramsar? Tiene 8 criterios. Este convenio siente estos 8 criterios que se los he traído acá, copiándolos de un sitio oficial que tiene el propio convenio para hacer un monitoreo y un seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados partes de las obligaciones.
¿Y cuál es la importancia de Mar Chiquita? Que satisface o cumple los 8 criterios. No todos los humedales que enumeramos recién cumplen los 8 criterios, Mar Chiquita sí. Por ejemplo, los sitios que comprenden humedales representativos, raros o únicos, humedal que deberá ser considerado de importancia internacional si contiene un ejemplo representativo, raro o único. El grupo B, los sitios de importancia internacional para conservar la biodiversidad, criterios basados en especies o comunidades ecológicas, criterios específicos basados en aves acuáticas. No quiero entrar en el detalle porque vamos a dejar disponible el PowerPoint para que puedan no demorarnos con la especificidad, pero por ejemplo el criterio 4, un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vegetales y animales cuando se encuentran en una etapa crítica de su ciclo biológico o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones adversas, y es una de las características más importantes de Mar Chiquitas, con uno de sus aves que migran de Estados Unidos, y entonces cortar el ciclo de migración de las aves podría significar cortar el ciclo biológico de las propias especies. También criterios específicos en base a peces y otros tipos de taxones, como por ejemplo el criterio 9, un humedal deberá considerarse importancia si sustenta habitualmente el 1% de los individuos de la población o de una especie o subespecie dependiente de los humedales, que sea una especie animal no aviaria. Y también en el caso nuestro tenemos especies no aviarias importantes como el lobito de río y otros más. La convención entró en vigor para la Argentina el 4 de septiembre del 92 y al día de hoy estamos hablando de 23 sitios declarados sitios Ramsar y 5.714 hectáreas. Acá podemos ver en este mapa los sitios Ramsar. Por supuesto tenemos la Laguna Mar Chiquita, tenemos también los esteros de Liberá, tenemos el río Pilcomayo, que la doctora y yo lo hemos cruzado en canoa, y por supuesto tenemos el Neuquén eh, y en Tierra del Fuego, humedales muy importantes, como también en Jujuy, en Catamarca, Laguna Blanca, Costanera Sur en la ciudad de Buenos Aires, la Reserva Natural de Otamendi, la Laguna Melincue en Santa Fe, el Palmar Yatay en Entre Ríos. Acá podemos ver una imagen satelital de la Laguna Mar Chiquita. En el orden mundial de los sitios Ramsar, la laguna ocupa la designación número 1176 y esta es el área que va a ser alcanzada, no en toda su magnitud ni en toda su extensión, por el Parque Nacional. ¿Qué ocurrió el 1 de mayo, hace pocos días? La Secretaría de Ambiente elevó a la Administración Nacional de Parques Nacionales el informe técnico que ha tomado más de un año su confección. Piensen que en el año 2017 es la ley aprobatoria del convenio con la Administración de Parques Nacionales para la creación, y han actuado una unidad ejecutora integrada por representantes técnicos de la provincia de Córdoba, de Administración Nacional de Parques Nacionales y de todos los organismos técnicos de agua, ambiente, APRI, y también organizaciones no gubernamentales. Se llama así a la creada por la ley que aprueba el convenio de creación del Parque Nacional, Unidad Ejecutora ANSENUSA, y tiene, por supuesto, también intervención la Dirección General de Catastro a los fines de delimitar el área geográfica que va a ocupar el parque. Como se puede ver, nosotros hablábamos de que el área completa del humedal de Mar Chiquita, estamos hablando de más de 900.000 hectáreas. Sin embargo, el informe sobre el cual yo hasta ahora no he podido acceder más que por
la difusión oficial del contenido del mismo a través del sitio de la Secretaría de Ambiente, nos revela que serían solamente 433.000 hectáreas las que la provincia está dispuesta a ceder como parte del Parque Nacional. Y como pueden ver, el área que se cede es más la que da al norte de la laguna, del área de la laguna, dejando en la jurisdicción provincial todo lo que sería el área de Miramar, Marul y todas las localidades de la costa sur de la Mar Chiquita. ¿Cuáles fueron las amenazas tenidas en cuenta para convenir la creación del Parque Nacional? Bueno, las que son también propias de todos los humedales y que dieron lugar a la constitución del Tratado de Ramsar, como es la alteración del régimen hidrológico de los ríos que llegan a la laguna, el desvío de aguas por razones tanto de desarrollo urbano cuanto de usos agropecuarios y agrarios, la contaminación también por lo que sería utilizar la laguna para efluentes de aguas servidas y también la sobreexplotación y la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en la medida que no exista un control definido de lo que es la actividad de la caza, de la pesca y también el impacto que la propia actividad turística tenga sobre el área. El aumento del consumo para agua de uso doméstico, la construcción de represas, el incremento de la tierra para ganadería, el desmonte a los fines de cambiar el uso del suelo para prácticas agrarias. Bueno, todo eso es lo que ha llevado a una toma de conciencia por parte de las autoridades provinciales y nacionales de la posibilidad de crear hoy que será el parque nacional más grande de nuestra provincia, que formó parte ya en marzo del 2017 de dos proyectos, Estancia Pinas sobre el noroeste y la Laguna Mar Chiquita. Como dije recién, la unidad ejecutora era el entonces Ministerio de Aguas, con la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría, Agencias Córdoba Turismo, Policía Ambiental, Ministerio de Justicia y todos los organismos técnicos que puedan vincularse a la elaboración del informe. El estudio del informe a los fines de la creación del Parque Nacional considera distintos aspectos como la dinámica ecológica, aspectos culturales, aspectos sociales del humedal, y dentro de lo cultural y social veremos el impacto que va a tener porque esa zona geográfica tiene un alto impacto en valor de lo que serían los pueblos originarios del área, así que veremos todas las dificultades que puede generar lo que signifique el sometimiento del dominio de las tierras a la jurisdicción del Parque Nacional. El instrumento jurídico que dio inicio a este proyecto es la Ley 10.480. Esta Ley 10.480 lo que hizo fue aprobar una ley, y esta ley tiene un reflejo, ya les digo, vamos a sacar la pantalla completa y vamos a mostrarles el acuerdo, que es este convenio de cooperación, donde se da el puntapié inicial, la carta de nacimiento del Parque Nacional entre la Administración Nacional de Parques Nacionales y el Ministerio de Agua, Ambiente, por entonces. eh, y bueno, lo que les quería mostrar es cómo en el texto del convenio ambas partes se comprometen a realizar tareas de cooperación y de coordinación a través de todos los organismos provinciales y nacionales que tienen que ver, incluso organismos no gubernamentales. Y en cuanto hay que hacer todo un inventario de los bienes muebles o inmuebles que puedan quedar alcanzados
por el área de creación del parque y la resolución de los conflictos que pudieran plantearse serán objeto de competencia de los tribunales de la justicia contencioso-administrativa federal de la ciudad de Buenos Aires. O sea que esto en cuanto a la ejecución del convenio. Quiero cerrar esta pequeña presentación con un pequeño video que voy a hacerlo correr para que veamos en imágenes lo que esto significa. Y- Bien, el video sigue, es muy interesante, lo van a poder ver.
Y bueno, la verdad que como cordobeses sentirnos parte del nacimiento de un parque nacional de estas características nos devuelve las esperanzas de que podemos trabajar para conservar el ambiente que nos ha hecho cambiar de perspectiva la pandemia y sobre todo que desde el punto de vista del derecho administrativo, la implementación operativa y práctica de estos convenios van a exigir mucha actividad porque va a haber particulares que estarán sujetos a procesos expropiatorios, a servidumbres, a la creación de instalaciones para realizar ecoturismo, así que se despierta en un área difícil para la provincia de Córdoba un desarrollo a partir de la naturaleza que lo vemos como importante y ese era el sentido de compartir con ustedes esta tarde con la doctora Pastor de Peirotti desde este nuevo enfoque, repito, ecocéntrico del derecho que nos va a hacer cambiar muchas interpretaciones y muchas formas de pensar e interpretar las normas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Muy bueno. Así que muchísimas gracias, como siempre, concedemos la palabra a quienes quieran manifestar algo, hacer una pregunta a las expositoras, están en uso de la palabra. Y me hago una pregunta yo a ustedes, ¿por qué Inés buscó un video en inglés? Porque era el más bonito y que no tenía tanto compromiso de las presiones que hay detrás de estos proyectos por parte de organizaciones, pero hay mucho material interesante para investigarlo. Desgraciadamente es una zona muy abandonada del cuidado estatal, muy abandonada. Hay un gran contrabando, sobre todo de los flamencos rosas, que es una presa muy ponderada por jardines privados de la provincia de Buenos Aires, que los llevan, le cortan las alas y los tienen allí. Y la otra gran tragedia es que quedan pocos bosques nativos y hay muchos cazadores de pumas que ponen trampas y agarran a los pumas chicos para sacarles el cuero o para venderlos. O sea que espero que cuando sea parque nacional tengan suficiente cantidad de cuidados para evitar ese tipo de depredaciones, ¿no? Hechas por los hombres. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, lo único que no me gustó fue que dijiste que es competencia de los tribunales. Muy bien que la doctora... Las cámaras quedaron por lo menos en lo que hace al acuerdo, ¿no? No a los criterios de jurisdicción que tengan que resolver los conflictos que se presenten desde la implementación hacia adelante. Claro que imagínense que si comienzan a efectuarse reivindicaciones de territorios sagrados, la posibilidad de que quede consolidada la creación del Parque Nacional, que necesita ahora una ley nacional de creación, las medidas la delimitación, ponerse de acuerdo la provincia y la nación con los límites del parque, me parece que va a ser también una cuestión de acuerdo que hay que elaborarlo con consensos de las jurisdicciones. Ahí pudimos ver la diferencia y cómo la provincia se reserva una jurisdicción que es la más desarrollada, que es la costa sur de la laguna, ¿verdad? Pero sí, el acuerdo previó la jurisdicción de los tribunales de la Cava. Bueno, nos queda una parte a nosotros, unas hectáreas. No, mucho. La creación de un parque nacional siempre ha dado lugar a grandes litigios de reivindicación de propiedad, ¿no?
Sí, claro. Y trae a la discusión un tema que hay que dejarlo para el lunes que viene, que es la diferencia entre dominio y jurisdicción. Claro, totalmente. Pero en derecho administrativo tenemos que incluir el tratamiento del régimen nacional de parques o el régimen estatutario de los guardaparques, por ejemplo. Es una parte importante del derecho administrativo. Claro, sí. Felicitaciones, María Muchas Inés, gracias. felicitaciones, Luis, porque el tema es sumamente importante y muy actual. Así que la felicito por haber buscado un tema tan actual y tan importante y de mucha Muchas trascendencia. gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, podremos ir un día a Ancenusa, ¿ah? Hacemos una sesión del instituto en Ancenusa. Podemos hacer la comida, el almuerzo del último día. Ah, qué Claro, buena idea. con avistaje de aves. Con avistaje de aves. Festejando que si podemos salir ya. Ojalá. Sí, por favor. Esperamos que así sea. Le pedimos ayuda